Hola ganchuleras y ganchuleros, estamos de nuevo aquí para aprender a hacer estos facilísimos grannies tan de moda que se pueden utilizar en multitud de proyectos. Así que vamos al lío, que empezamos. Para hacer este granny yo voy a utilizar un color de lana para cada una de las vueltas, aunque podéis hacerlo solo de un color. La aguja de ganchillo que vamos a utilizar va a depender de cómo queráis la labor de suelta. Por ejemplo, esto sería para hacernos pues una chaqueta, un cardigan, lo que queráis, con aguja del número 5, es el mismo, faltaría incluso la vuelta de afuera, mirar cómo varía el tamaño. Pero para esta labor, como lo quiero un poquito más tieso, sería por ejemplo para hacernos un bolso que quede más rígido, pues voy a utilizar una aguja de ganchillo del 2,5, una tijera y una aguja lanera, aunque no es imprescindible para rematar nuestra labor. También podéis rematarla con la misma aguja de ganchillo. Así que empezamos. Vamos a comenzar realizando un anillo mágico y asegurando con un punto cadena nuestra labor. Ahora vamos a subir como si fuese un punto alto. Hay dos formas de hacerlo, bueno, hay muchas más. Podéis hacer 3 cadenas, tenemos 2, 3 y eso contaría como un punto alto. O bien vamos a hacerlo de otra manera para que se note menos el inicio de la labor. Aseguramos el anillo mágico y ahora lo que vamos a hacer es un punto bajo y un punto cadena. Y ahí tendríamos nuestro primer punto alto que después remataremos al finalizar la vuelta. Vamos a hacer 3 puntos altos. Tenemos 1, 2 y 3. Y 2 puntos cadena para formar nuestra esquina. 1, 2. Volvemos a hacer 3 puntos altos. Dos puntos cadena para formar otra esquina, 3 puntos altos. Una vez que ya tenemos 4 grupos de 3 puntos altos y 2 cadenas para finalizar, vamos a dejar un trocito de hebra, cortamos porque habremos terminado la primera vuelta, sacamos la lana y vamos a cerrar nuestro anillo mágico. Tiramos del centro, apretamos bien y ya lo tenemos cerrado. Esta sería nuestra parte central. Ahora lo que haremos con la aguja lanera será introducirlo por el primer bucle que se nos forma aquí en el punto de subida. Sacamos. Introducimos de nuevo por el último de aquí, de la última cadena, tomando las 2 hebras de atrás y lo llevamos hacia el primer punto alto que habíamos realizado en la primera vuelta. Y ya tenemos ahí rematado nuestro primer punto alto sin que se aprecie el inicio. Esto ya lo vamos a rematar por aquí, lo aseguramos muy bien. Cortaremos el sobrante
Y tenemos finalizada nuestra primera vuelta. Para el siguiente color tomamos nuestra lana y vamos a iniciar con un punto cadena. A mí me gusta asegurarlo así porque queda como un nudo hecho al inicio y no se nos va a deshacer la labor. Pero vamos a dejarlo un poquito holgado. Sacamos nuestro ganchillo y vamos a empezar por cualquiera de las esquinas que hemos formado antes. Introducimos el ganchillo, tomamos nuestro punto cadena del siguiente color, sacamos y aseguramos con otro punto cadena. Ahí vamos a hacer un punto bajo junto con un punto cadena para simular nuestro primer punto alto. Vamos a llevar nuestro inicio con este trocito de lana escondiéndolo en la esquina. Para ello vamos a realizar ahora 3 puntos altos. Tenemos uno, dos y 3, 2 puntos cadena. Siempre en las esquinas va a ser un grupo de 3 puntos altos, 2 puntos cadena y de nuevo 3 puntos altos. Y ahí tenemos ya realizada nuestra primera esquina. Vamos a cortar el sobrante de esta lana que ya hemos escondido un poquito para que no nos moleste. La retiramos y ahora vamos a hacer los primeros huecos de en medio. Como en las esquinas va a haber 2 puntos cadena, en los centros y en los huecos de aquí vamos a hacer siempre un punto cadena. Un punto cadena, nos vamos a la otra esquina, 3 puntos altos, dos puntos cadena, 3 puntos altos. Para el centro un punto cadena y nos vamos a la esquina, 3 puntos altos, dos puntos cadena, 3 puntos altos. Para los huecos centrales, un punto cadena, nos vamos a la otra esquina. Finalizamos con un punto cadena, cortamos un trozo de hebra, sacamos y vamos a ayudarnos o bien con el ganchillo o con la aguja lanera, de nuevo para rematar la labor. La introducimos por las dos, por la lazada de inicio del primer punto alto, acomodamos la labor, introducimos de nuevo por el último punto cadena, tomando las dos traseras, ahí, y nos vamos al primero, sacamos la lana y ya tenemos bien formado nuestro inicio de la labor. Vamos a rematar por aquí detrás de igual forma en todas las vueltas y cambiamos de color.
La siguiente vuelta de igual forma vamos a iniciar nuestra labor con un punto cadena un poquito holgado. Sacamos el ganchillo, lo introducimos por cualquiera de las esquinas y vamos a trabajar nuestra primera esquina. Sacamos el hilo del primer punto cadena, aseguramos con otro punto cadena, un punto bajo junto con un punto cadena para hacer el inicio del primer punto alto. Y siempre en todas las esquinas vamos a hacer un grupo de 3 puntos altos, dos puntos cadena, 1 y 2 y 3 puntos altos. Vamos a ir escondiendo la hebra de inicio. Yo ya corto esta hebra y así no nos molesta para nada. En los centros vamos a hacer, en los huecos centrales, un punto cadena, nos vamos al primer hueco y hacemos otro grupo de 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Nos vamos a la esquina con un punto cadena y de nuevo en la esquina hacemos un grupo de 3 puntos altos, 2 puntos cadena y 3 puntos altos. Siempre va a ser igual. Uno, 2, 1, 2 y 3. Para el hueco central nos vamos con un punto cadena y un grupo de 3. De nuevo un punto cadena y nos vamos a la siguiente esquina. Y así vamos a ir haciendo a lo largo de toda la labor. Vamos a hacer tantas vueltas como queramos de grande en nuestro granny y podéis hacerlo en un color, en varios colores. Os vuelvo a decir, grupos de 3 puntos altos siempre. En las esquinas la formamos con 2 puntos cadena y cada vez que hacemos un salto aquí en medio, un punto cadena, 2 puntos cadena, un punto cadena, esquina, 2 puntos cadena. Y por lo demás ya veis que es un granny súper fácil. Voy a terminar este y os lo enseño. Así que ya sabes, ponte en marcha con tu ganchillo y haz estos facilísimos grannies. Nos vemos como siempre en el próximo tutorial. ¡Hasta pronto!